Lección 3. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos se concentran en sus columnas de activos, mientras todos los demás se concentran en sus estados financieros. En 1974 le solicitaron a Ray Kroc, fundador de McDonald's, que diera una conferencia a los estudiantes de un máster de la Universidad de Texas en Austin. Un amigo mío era estudiante ahí y formaba parte de ese grupo de alumnos. Después de una charla fuerte e inspiradora, los estudiantes tuvieron un descanso y le preguntaron a Ray si le gustaría ir con ellos a beber unas cervezas al local favorito de los jóvenes. Él aceptó con gusto. En cuanto comenzaron a beber la cerveza, Ray preguntó, ¿a qué negocio me dedico? Todos se rieron. Me contó mi amigo. La mayoría de los estudiantes del máster pensó que Ray estaba jugando. Como nadie le respondió, Ray volvió a hacer la pregunta. ¿A qué negocio creen ustedes que me dedico? Los estudiantes volvieron a reírse, pero finalmente un valiente gritó, Ray, ¿quién en este planeta no sabe que te dedicas al negocio de las hamburguesas? Ray se rió. Eso es lo que pensé que dirías. Hizo una pausa y luego añadió, damas y caballeros, yo no me dedico al negocio de las hamburguesas. Mi negocio es el inmobiliario. Según me contó mi amigo, Ray pasó un buen rato explicando su punto de vista. En su plan de negocios, Ray sabía que el enfoque principal del negocio era vender franquicias de hamburguesas. Sin embargo, nunca olvidó que los factores más importantes para el éxito de cada franquicia eran el terreno y el lugar en que se ubicaría esta. Básicamente, la persona que compraba una franquicia también estaba adquiriendo el inmueble que ésta incluía y lo hacía en beneficio de la organización de Ray Kroc. Hoy en día, McDonald's es el mayor propietario individual de bienes raíces del mundo. Posee incluso más propiedades que la Iglesia Católica. La empresa McDonald's es dueña de algunos de los cruces y esquinas más valiosos de los Estados Unidos y de todo el mundo. Mi amigo considera que la de Ray Kroc fue una de las lecciones más importantes que recibió en su vida. Gracias a ella, actualmente tiene locales de lavado de coches, pero en realidad su negocio son los bienes inmuebles, donde se realiza el lavado. En el capítulo anterior se presentaron diagramas que ilustraban el hecho de que casi todo el mundo trabajaba para todos los demás, excepto para sí mismo. En primer lugar, todos trabajan para los dueños de las empresas, luego para el gobierno a través de los impuestos y finalmente para el banco en donde obtuvieron su préstamo hipotecario. Cuando yo era niño, no había McDonald's cerca de casa. Sin embargo, mi padre rico nos enseñó a Mike y a mí la misma lección que Ray Kroc les dio a los estudiantes del máster de la Universidad de Texas. Se trata del tercer secreto de los ricos. Ocúpate en tu propio negocio. En muchas ocasiones las dificultades económicas de la gente son consecuencia de trabajar por cuenta ajena. Al final de sus vidas, muchas personas sencillamente no tienen nada que demuestre cuánto se esforzaron. Nuestro sistema educativo se concentra en preparar a los jóvenes para obtener buenos empleos, gracias a las habilidades académicas que logren desarrollar. Sus vidas siempre estarán sujetas a los sueldos, o tal como expliqué anteriormente, a la columna de ingresos. Muchos de ellos estudiarán aún más para llegar a ser ingenieros, científicos, cocineros, oficiales de policía, artistas, escritores u otras cosas. Sus habilidades profesionales les permitirán pertenecer a la población activa y trabajar para obtener dinero. No obstante, existe una gran diferencia entre tu profesión y tu negocio. Con frecuencia le pregunto a la gente, ¿a qué negocio te dedicas? Y algunas personas me responden, soy banquero. Luego les pregunto si son dueños de algún banco, a lo que generalmente responden con, no, trabajo en uno. En ese momento comprendo que confunden su profesión con su negocio. Quizá la profesión de esas personas sea banquero, pero les hace falta tener sus propios negocios. Uno de los problemas de la escuela es que casi siempre te conviertes en aquello que estudias. Por eso,
Si estudias gastronomía, te conviertes en chef. Si estudias leyes, serás abogado. Y si estudias mecánica automotriz, te conviertes en mecánico. Y el error de volverse aquello que uno estudia es que a mucha gente se le olvida que debería ocuparse de su propio negocio. Muchos se pasan la vida cuidando de negocios ajenos y haciendo así cada vez más ricas a otras personas. Para obtener seguridad financiera, la persona tiene que ocuparse de su propio negocio. Tu negocio gira alrededor de tu columna de activos, no de la del ingreso. Como expliqué anteriormente, la regla número 1 implica diferenciar entre activos y pasivos para luego adquirir activos. Los ricos se concentran en las columnas de activos, en tanto que todos los demás se concentran en sus estados financieros. Es por lo anterior que muy a menudo escuchamos, necesito un aumento, si al menos me ascendieran. Voy a volver a inscribirme a la escuela para estudiar más y conseguir un empleo mejor. Voy a trabajar horas extras. Tal vez pueda conseguir un segundo empleo. Las dificultades económicas de la gente son consecuencia de trabajar por cuenta ajena. En algunos ámbitos, estas nociones son fundamentales, pero no ayudan a atender tu propio negocio, porque una vez más se concentran en la columna de ingreso. La única manera en que estas acciones pueden ayudar a una persona es utilizando el dinero adicional para adquirir activos que generen más ingresos. La razón principal por la que la mayoría de los pobres y de la clase media es conservadora en el aspecto fiscal, es decir, que no corre riesgos, es porque carece de cimientos financieros. Por eso muchos tienen que aferrarse a su empleo y jugar a lo seguro. Cuando se puso de moda hacer recortes laborales, millones de trabajadores descubrieron que sus casas, a las que consideraban activos, estaban comiéndose los vivos, porque el activo les costaba una cantidad demasiado elevada mes a mes. Y el coche, es decir, su otro activo, también los estaba dejando secos. Y los palos de golf de $1,000 guardados en el garaje ya no tenían el mismo valor que antes. Todos estos trabajadores vieron que sus empleos estaban bajo amenaza y para colmo no tenían nada en que apoyarse. Ninguna de aquellas cosas a las que consideraban activos les serviría para sobrevivir en tiempos de crisis financiera. Doy por hecho que casi todos hemos solicitado alguna vez un crédito para comprar una casa o un coche, y por eso pienso que siempre es interesante fijarse en la sección del valor neto, ya que ahí se ve por qué ciertas prácticas bancarias y contables aceptadas le hacen creer a la gente que está haciéndose con un activo. En una ocasión quise conseguir un préstamo, pero mi situación económica no era muy saludable. Por eso, en los datos que me solicitaron, incluí mis palos de golf, mi colección de obras de arte, libros, aparatos electrónicos, trajes Armani, relojes de pulsera, zapatos y otros objetos personales. Con eso quise inflar las cifras de mi columna de activos. Pero al final me negaron el préstamo porque tenía demasiadas inversiones en bienes inmuebles. Al comité de préstamos no le gustó que yo ingresara tanto dinero en el concepto de alquileres. Los miembros querían saber por qué no tenía un empleo normal con salario, pero no se les ocurrió cuestionar los trajes de Armani, los palos de golf, ni la colección de arte. A veces la vida se pone difícil cuando tu perfil no coincide con el de todos los demás. Cada vez que escucho a alguien decir que su valor neto es de $1,000,000, de $100,000 o de lo que sea, siento que me da un ataque. El valor neto no es un dato preciso, porque sencillamente en cuanto empiezas a vender tus activos, tienes que pagar impuestos sobre las ganancias. Mucha gente se ha metido en serios apuros económicos cuando se le acaban sus ingresos, porque para tener liquidez venden sus activos. Sin embargo, los activos personales solo se pueden vender por una fracción del valor por el que aparecen en el balance general personal. Por otra parte, y como ya mencioné, si hay alguna ganancia por la venta de activos, se tienen que pagar impuestos sobre la misma. Así pues, el gobierno vuelve a llevarse una tajada y de paso reduce la cantidad disponible que tiene una persona
para salir de deudas. Por esta razón siempre he dicho que el valor neto de una persona en realidad siempre es menor de lo que uno se imagina. Ahora, ocúpate de tu propio negocio. No renuncies a tu empleo, pero comienza a comprar activos. Deja de adquirir pasivos o efectos personales que pierden su valor real en cuanto los llevas a casa, como el televisor, ese comedor hermoso, las alfombras preciosas, ya no sé qué más, la moto. Bueno, tan solo en cuanto lo sacas del concesionario, un automóvil nuevo pierde casi el 25% de lo que pagaste por él. El coche no es un activo, aunque tu banquero te permita ponerlo en la lista. El nuevo palo de golf de titanio por el que pagué $400 redujo su valor a 150 en cuanto di el primer golpe con él. Mantén tus gastos bajos, reduce los pasivos y con mucha disciplina ve construyendo una base de activos sólidos. También es fundamental que los padres de los jóvenes que aún no se han ido de la casa les enseñen a sus hijos la diferencia entre un activo y un pasivo. Es necesario enseñarles a los jóvenes cómo construir una columna de activos sólida antes de que se vayan del hogar familiar, contraigan matrimonio y compren una casa, tengan hijos y se queden atascados en una situación financiera arriesgada que les obligue a aferrarse a un empleo y a comprar todo a crédito. He visto a demasiadas parejas jóvenes que se casan y quedan atrapadas en un estilo de vida que les obliga a endeudarse durante casi toda su vida laboral. Con frecuencia sucede que, en cuanto el último hijo se va de casa, los padres se dan cuenta de que no se han preparado para la jubilación de la manera adecuada. Entonces se asustan y empiezan a ahorrar algo de dinero. En ese momento sus propios padres se enferman y ellos tienen que afrontar nuevas responsabilidades. Entonces, ¿qué tipo de activos sugiero que adquierais tú y tus hijos? En mi mundo, los activos de verdad se pueden dividir en las siguientes categorías. Negocios que no exigen mi presencia. Yo soy el dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Acciones, bonos, bienes inmuebles que generan ingresos, pagarés o notas de deuda, derechos de autor en concepto de propiedad intelectual como música, guiones y patentes, y cualquier cosa que tenga valor, que genere ingresos o que se valorice, revalorice, y para la que haya un mercado dispuesto a comprarla en cualquier momento. ¡Ah! No era. Eso es lo que pensé que dirías. Y el lugar en que se hubiera. Hoy en día, McDonald's es sus habilidades profesionales les permitirán permanecer. En ese momento comprendo que confunden una profesión, no confunden. Sus habilidades profesionales les permitirán pertenecer a la población. Eso mismo. Es por él. Me quedé sin aire. A una persona en no puedo. En algunos ámbitos, estas nociones son fundamentales, pero no ayudan a entender tu propia. Estoy grabando.